y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Palabra de Dios. Es momento entonces Espéralo, muy pronto. a nuestro pastor, y que Dios le pueda usar también en esta noche. Estimados amigos y hermanos, esta noche es para mí un privilegio volver a este lugar y para abrir la palabra de nuestro Dios. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos estamos contentos y agradecemos a Dios el privilegio de volver esta noche aquí? Hermanos y amigos, que Dios les bendiga y que esta noche, hermanos, otra vez sea el Espíritu Santo el que viene a enseñarnos su palabra. Vamos a continuar entonces esta noche con nuestro tema que ya está anunciado, que solamente lo repito: Jesús y el poder de su palabra. Hoy es la tercera noche, es nuestra tercera conferencia. Y permítanme recordarles un poquito para que no olvidemos cómo vamos en este camino y en este estudio de la palabra de Dios. En la primera noche vimos el encuentro de Jesús con un leproso. Jesús bajaba del monte y venía por el valle en camino rumbo a Capernaum. En la noche de ayer, cuando Jesús llega a Capernaum, se encuentra con un oficial romano, con un centurión. El centurión viene con un pedido especial para Jesús. Jesús lo atiende y la historia termina diciendo que Jesús ordenó con autoridad divina que su siervo, el siervo del centurión, fuera sanado. Cuando el centurión llegó a su casa, encontró que su siervo estaba completamente sano. El Señor Jesús trae felicidad y bendición a los hogares. Eso es lo que vemos, eso es lo que estamos allí estudiando. Hoy, en el relato de esta noche, que es nuestra tercera noche, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, y aunque ya nuestros hermanos leyeron, pero vamos a ponernos en contacto con la palabra de Dios y vamos a ponernos en conexión con el plan que estamos llevando. Vamos a leer el versículo 14 para que podamos conectar el relato. Y déjenme decirle así: Jesús ahora ya no está en el camino. Jesús no solo ha llegado a la ciudad de Capernaum, ahora nos informa el evangelista Mateo que Jesús está en casa. Y esto también nos indica algo muy importante acerca de los movimientos de Jesús. Él está yendo de aquí para allá porque Él tiene un trabajo que realizar en favor de la gente, de su tiempo. Y entonces vemos a Jesús, ya no está en el camino, ya no está solo en la ciudad,
sino que la palabra de Dios nos informa que ahora Jesús, ¿dónde está? Y el versículo 14 dice: vino Jesús a la casa de Pedro. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Jesús está interesado en la vida de los seres humanos y es capaz de llegar hasta nuestra casa. Amén. Póngase usted a pensar, imagínese que Jesús esta noche, después de que usted se vaya a su casita, después de que hemos terminado nuestra conferencia de hoy, Jesús en persona llegara a su casa. En primer lugar, yo le preguntaría, ¿cómo se sentiría usted? ¿Incómodo o feliz? Claro, feliz. Pero Jesús le dijera a usted: ¿sabes? Esta noche quiero posar en tu casa. ¿Usted le daría permiso a Jesús que quedara en su casa? Si Él viniera en persona, claro que sí. Yo le daría permiso que vaya a mi casa. Y creo que usted también. Pues, hermanos y amigos, dice aquí el relato de Mateo: vino Jesús a casa de Pedro. Vino a hacer una visita personalizada, una visita personal. Vino a la casa de Pedro. Cuando llega a la casa de Pedro, encuentra que su suegra, yo quiero pensar que Pedro era un buen yerno, ¿sí? Y que la suegra de Pedro era una buena suegra. Pero lo demás no se preocupen, yo solamente estoy mencionando algo. Así que llega a la casa, Pedro le da la bienvenida y Jesús de inmediato se da cuenta de que allí en esa casa hay un problema. Y saben, de igual hoy en pleno siglo XXI, también Jesús sabe cuál es tu problema en tu hogar. Él sabe cuál es tu problema. No creas que lo ignora. Él sabe cuál es tu problema. Él sabe cuál es mi problema. Así que llegó a la casa de Pedro y se encontró con un cuadro un tanto triste, podríamos decir. Y noten lo que menciona aquí la siguiente parte del versículo: porque su suegra de Pedro estaba postrada en cama. ¿Qué problema tenía? ¿Qué enfermedad tenía? Un virus había entrado y entonces ella tenía fiebre, dice allí. Hay muchas razones por qué viene la fiebre. No sabemos exactamente por qué vino, pero la mujer, es más, estaba postrada. Usted no, si le da un poquito de temperatura, usted no se acuesta, ¿o sí? Cuando ya está muy fuerte, entonces quiere la camita. Y además, usted va a querer o va a sentir ganas de ir a la cama si usted de pronto corre con el médico y el médico le da un antihistamínico y entonces le relaja su cuerpo y quiere estar en la camita, ¿sí o no? Así sucede. Pero yo quiero pensar que en aquellos tiempos no había farmacias, no había similares, no había la farmacia del ahorro, ni muchos médicos. Pero eso sí, en la casa de Pedro llegó el médico de los médicos a domicilio. Amén. Llegó Jesús. Y entonces, fíjese nada más. Dice aquí, versículo 15, la tomó de la mano, o la tocó de la mano, un toque divino. ¿Se acuerda que hemos estado hablando del toque divino? La tocó de la mano
y la fiebre desapareció. Inmediatamente la mujer se levantó y nos dice aquí, de inmediatamente se puso a servir. Yo quiero pensar que ella estaba pensando en cómo recibir a Jesús. Y una vez que estaba buena, una vez que estaba sana, pues entonces se fue a la cocina, se fue a trabajar, porque estaba bien, la fiebre había desaparecido, y se puso a trabajar. Se puso a preparar algo para invitar a Jesús allí. ¡Qué bendición! ¿Sabe? Yo me quiero imaginar qué hermoso habrá sido para aquella mujer que no sabemos su nombre, pero que ahora el huésped especial en su casa era nada menos que Jesús. Amén. Y sabe, Jesús siempre debe ser el huésped especial en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra casa. Ese debe ser siempre el huésped especial. Pero sigamos la historia, porque allí vamos a cerrar esa parte de historia. Y déjeme decirle entonces algo más. Doquiera Jesús llegaba, dejaba bendición, había sanidad, dejaba felicidad, suplía las necesidades de los seres humanos. Y no crea que hoy es diferente. Jesús, dice su palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús hoy también sigue interesado por tus necesidades, por mis necesidades. Él sigue interesado, así es. Entonces, vayamos más adelante con este asunto y entremos allá. Esta era la parte introductoria. Vayamos a la parte que nos corresponde hoy, esta noche. Esta era una parte introductoria. Y dice aquí el relato y el versículo 16, dice: y cuando llegó la noche, cuando llegó la noche. Mientras yo leía esto, me estuve tratando de imaginar, ¿y qué pasó en el día? ¿Dónde estuvo Jesús durante el día? Y la otra pregunta es, ¿qué día de la semana era aquel día cuando Jesús era huésped en la casa de Pedro, donde estaba su suegra, que fue sanada? ¿Se ha preguntado usted alguna vez a leer la palabra de Dios? Y que yo soy un tanto imaginativo y trato de buscar qué más hay. Y déjeme decirle algo, encontré que ese día, cuando Jesús estuvo en la casa de Pedro y sanó a su suegra de Pedro, era un día de sábado. Y yo no sé, porque no hay informe, si ese sábado ellos fueron a la sinagoga, porque déjeme decirle, Jesús nos dice el Evangelio de Lucas que cuando él iba a un lugar, y especialmente un día nos dice que llegó a Nazaret, en el capítulo 4, en el versículo 16, y llegó a Nazaret, dice, donde había sido criado. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué día llegó Jesús a Nazaret? ¿Qué día estaba allí? Era en el día de sábado. Y dice la Escritura que él se fue ¿a dónde? Se fue a la sinagoga. Y cuando llegó, ese día era un huésped especial, y hasta el líder de la iglesia le dio el sermón y le dio la lectura de la Biblia. Y entonces él abre la Biblia y abre en Isaías y dice, y lee allí cuál era su misión, y entonces dice, hoy se ha cumplido en vosotros esta escritura. Pero ¿qué día era? Era el día de sábado. Entonces, ya nos va dando idea de por qué el evangelista Mateo nos dice aquí, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Oiga,
Y no solamente endemoniados, dice, enfermos. Dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Yo no sé, quiero imaginarme que esa noche tuvieron que hacer filita por ahí. Por supuesto que los enfermos no estaban solos, porque algunos tal vez podían caminar, otros era necesario que alguien los trajera. Ahora, la pregunta es, ¿qué hice yo? ¿Por qué era de noche? ¿Por qué esperar hasta la noche para traer los enfermos? ¿Por qué no los pudieron traer durante el día? Aquí está el secreto y aquí está la respuesta. Como era sábado, ese día, los rabinos en el judaísmo habían inventado restricciones para el sábado que Dios nunca había aprobado en relación a la observancia del sábado. Jesús muchas veces tuvo controversia con ellos, en algunas ocasiones cuando Él hizo milagros en sábado. Pero esos reglamentos, esas restricciones no eran de Dios, eran de los señores rabinos. Y Jesús llegó a tener controversia con ellos, por eso ustedes van a encontrar en muchos de los pasajes que recriminan a Jesús: si tú eres uno que no obedeces la ley de Dios, no guardas el sábado. Y lo criticaron y lo acusaron, ¿sí o no? Entonces, noten, hermanos, la gente ese día de sábado se abstuvieron de llevar a sus enfermos por las restricciones de los señores rabinos, que eran restricciones que no favorecían la observancia del sábado, y tuvieron que esperar hasta que llegara la noche. Esa es la razón por qué. Porque aquí nos dice, y cuando llegó la noche, se esperaron hasta que terminara el sábado, hasta que el sol se ocultara, y entonces se abarrotaron y llevaron a los enfermos, endemoniados y enfermos de toda enfermedad. Esa era la razón por qué. Porque esperarse hasta la noche. Y mis amigos y hermanos y visitas esta noche, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué esperar hasta la noche? ¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué esperar en un tiempo en el futuro para ir a Jesús? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Déjame decirte, el día de ir a Jesús es hoy. Amén. El día de venir a Él es hoy. Y hay que venir tal cual somos, pecadores. Hay que venir maltratados, magullados, heridos por causa del pecado. Hay que ir a Jesús. ¿Para qué esperar hasta la noche? Yo me preguntaba, ¿y para qué esperar hasta la noche para traer a todos los enfermos en la noche? ¿Por qué no en el día? Pero encontré la razón. Encontré la razón. Ahí está. Entonces, hermanos, dice el evangelista, cuando llegó la noche, esto nos hace una revelación también más maravillosa. ¿Cómo trabaja Jesús de día y de noche? Él no tiene horas fijas para hacer su trabajo. Él atiende en todo momento. Su teléfono de emergencia no está descolgado. Está listo para atender a toda hora que usted y yo lo llamemos. No hay hora fija. De día y de noche Él atiende, en todo momento, atiende a toda necesidad que el ser humano tenga. Pero eso sí, acuérdense,
de algo que dijimos anoche. ¿Qué dijimos anoche? Acerca del centurión. ¿Qué nos enseñó el centurión anoche? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Hay que tener fe. Hay que ejercitar la fe. Eso nos enseñó el centurión anoche, ¿verdad? De tal manera que Jesús se maravilló de la fe del centurión. Hay que tener fe. Y entonces Él está pendiente. Entonces podemos decir esta noche, voy a usar una frase que a lo mejor usted no la ha oído. Esta frase es esta: esa noche, allí en la casa de Pedro, en la ciudad de Capernaum, hubo derroche de poder. ¿Qué dije que había? ¿O qué hubo? Y tómelo de buen lado la palabra. Derroche de poder, porque Dios es todopoderoso. Jesús era Dios entre los hombres y Él tenía poder divino. Y hubo derroche de poder, y vamos a ver cómo. ¿Está bien? Hubo derroche de poder. Mire lo que nos dice el relato. Sigamos allí. Cuando llegó la noche, versículo 16, trajeron a Él muchos endemoniados. Yo quiero imaginarme, hermanos, traer las personas, no sé, eran jóvenes, eran adultos, niños, no lo sé, pero tomados de las manos de sus padres, a lo mejor algunos con un poquito de cadenas, porque el enemigo cuando venía los movía para donde él quería. Pero ahí vinieron endemoniados muchos. No nos da el número. Mateo, no sé si él no tuvo tiempo de ponerse a contar cuántos eran, pero no se preocupen, ni tú ni yo nos preocupemos. Dice, los endemoniados. Y entonces, aquí está la palabra clave de esta noche, de nuestro tema. Y dice, con la palabra, yo diría y le añadiría otra frase u otra palabra, con el poder de su palabra. ¿Qué hizo Jesús? Echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiero imaginarme este cuadro, pero déjenme comentarles algo más. Hoy día, los hospitales donde los seres humanos vamos con la esperanza de ser atendidos, muchas veces porque hay tantos enfermos, a veces los ponen en los pasillos porque ya no hay camas para internarlos. Y allí en los pasillos clamorean. Yo les digo porque he estado, gracias a Dios, yo nunca he estado internado. Gracias al Señor, yo nunca he estado internado en un hospital, excepto una sola vez que fui allá en hermana Silvia, allá en Montemorelos, en el Hospital Viejo. Me internaron unas cuantas horas para ponerme una transfusión de suero porque andaba un poquito bajo de defensas. Y es la única vez que estuve internado en un hospital 4 horas con una enfermera allí a un lado, cuidando que no hubiera problemas con el suero. Y por cierto, era viernes. La enfermera, cuando el sol se ocultó, me dice, Sebastián, ¿quieres que ore por ti? Oramos, vamos a darle gracias a Dios por el sábado. Sí, ¿cómo no? La enfermera oró y lloró por mí para que yo pronto me recuperara. Gracias a Dios. Es la única vez que he estado allí, pero yo he ido como pastor a los hospitales. Me gusta allí en el pasillo gente y luego gente me platica. Hace poco allá en Altamira tengo un amigo que lo frecuento, lo visito, ya le di toda la fe de Jesús.
Él es un licenciado jubilado de petróleos y estoy siempre en contacto con él. Ya me habla y me dice: Pastor Moreno, tengo que ir al hospital porque necesito prepararme para que me hagan un estudio y esto. Y él se va supuestamente al hospital, y más tarde yo le llamo porque dije: necesito saber en qué cuarto está para ir a visitarlo. Y me contesta y le digo: licenciado, ¿dónde estás? ¿Estás en el hospital, como me dijiste? No, pastor, estoy en mi casa. ¿Y qué pasó? Mira, pastor, me tuve que salir del hospital, dice, porque para que me atendieran es un show. ¿Y sabes qué? Me salí mejor. Porque eso, hermanos, lo que yo estoy diciendo no es que estoy yo criticando el sistema de salud, simplemente estoy ilustrando. Cuando tú vas a Jesús, Él no te hace esperar. Yo no sé, en realidad aquí cuando dice que Él con su poder, con el poder de la palabra, sanó a los enfermos. Quiero pensar, yo no sé tampoco cuánto tiempo se llevó Jesús, a qué horas terminó de consultar a todos los enfermos y sanarlos, yo no sé tampoco, he tratado de investigar, pero sea lo que fuere, esa noche nadie se fue a su casa sin haber sido atendido. Nadie se fue a su casa sin haber recibido una bendición de parte de Jesús. Amén. Esa noche la gente se fue a dormir contenta y feliz, porque Jesús devuelve la felicidad a las familias. Porque dice aquí: sanó a todos los enfermos. No sé cuánto tiempo duró, si a medianoche cuánto. O simplemente, como Él tiene el poder de la palabra, yo no sé si de una vez ordenó y todos sanaron. Yo no lo sé, pero eso dejémoslo a Él. La cuestión es que Él tiene poder para realizar su trabajo. Vamos estudiando un poquito acerca de qué tan poderosa es su palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias para meternos un poquito al asunto del poder de su palabra. Y tenemos un ejemplo bíblico. Vayan conmigo, por favor, y búsquenlo. Usen sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Y el salmista David, entendiendo cuánto poder tiene la palabra de Dios, en el Salmo 33, 6 y 9, escribió el salmista David. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y ¿qué más? Y la tierra. En otras palabras, hermanos, y dice: y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En otras palabras, hermanos, nada de que el universo vino por otra razón. El universo fue hecho por la palabra ¿de quién? De Dios. Por su orden apareció todo lo que hay en el universo, todo lo que hay, lo que vemos y lo que ni siquiera vemos, porque el universo es muy grande. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque el versículo 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Existía el diseño de lo que Él quería en su mente, ordenó y se hizo. La palabra que se usa en el hebreo de traer a la existencia lo que no existía es la palabra ex nihilo. Lo que no existía lo trajo a la existencia. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido formado el universo por la palabra de Dios, siendo entendido lo que fue hecho de lo que no existía, vino a existir. Así que eso echa por tierra el paradigma
de los hombres que dice que la materia, sí tiene algo de cierto, que la materia ni se cría ni se destruye, sino solo se transforma. Y sí es cierto, pero Dios está más allá de la materia, porque Él la crió. Amén. Ese es el poder de su palabra. Ya viniendo aquí a la tierra, rápidamente vayamos a recordar esto. Allá en el libro del Génesis nos dice, hermanos, que Él, para traer la creación de la tierra, Él solamente ordenó y dijo: produzca la tierra hierba verde, produzcan las aguas peces. Y la tierra produjo. Ese es el poder ¿de qué? De su palabra. En el Nuevo Testamento, hermanos, porque vamos a ir rápido. En el Nuevo Testamento encontramos muchas experiencias donde Jesús ordena y la cosa se hace con su poder. En el Nuevo Testamento encontramos ejemplos como estos. Un día iba Jesús en el barco con los discípulos, se levanta la tempestad y el barco parece que se va a hundir. Y los discípulos corren a Jesús: Señor, mira que nos estamos aquí hundiendo. Y Jesús se levanta y ordena a la tempestad que se aplaque. Y entonces la tempestad terminó. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta la naturaleza obedece la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más? Su palabra tiene poder. Y Él dijo así, San Juan, en San Juan nos revela lo siguiente: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Con el poder de su palabra, Él pudo decir en la tumba de Lázaro, frente a esa tumba de Lázaro, junto a sus hermanas, derramando lágrimas: Lázaro, sal fuera. Solamente era la autoridad de su palabra. Noten que no dijo: espíritu de Lázaro, baja de arriba y entra al cuerpo de Lázaro. Simplemente dijo: Lázaro, sal fuera. Ese es el poder de su palabra. Entonces, mis amigos y hermanos, Él, con el poder de su palabra, puede perdonar los pecados, puede liberarnos de cualquier situación. Con el poder de su palabra puede transformar nuestras vidas arruinadas, maltratadas, heridas, destruidas por el vicio, por la maldad, por el desorden, por todo lo que el hombre a veces quiere hacer, rebelado contra Dios. Pero cuando viene a Él, entonces lo cambia y lo transforma. Y de eso lo hemos visto. Todavía me recuerda allá en Nuevo Laredo, un muchacho drogadicto. Llegó a conocer a Jesús, vino, y para hacer la historia corta, hoy se dedica al ministerio del colportaje. Su vida cambió. Su vida cambió. Hace poco que fui a Nuevo Laredo, llegó y me dio un abrazo y dice: pastor, qué bueno que lo veo. Deje contarle algo de lo que está ocurriendo. Ahora ando allá cerca del gabinete del presidente. ¿Y qué cree? Estoy allí, ya me dieron oportunidad y estoy dando conferencias y estoy vendiendo libros con ellos porque quiero darles el mensaje de salvación. Fíjese dónde andaba, allá con el presidente. Un hombre cambiado y transformado por la gracia de Cristo Jesús, por el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Volvamos al relato. Volvamos a Mateo. Y dice entonces, Mateo 8, cuando llegó la noche, versículo 16, trajeron a Él muchos endemoniados
y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Qué interesante que Jesús hiciera esto. Pero hay algo que debo decir también esta noche. Y ustedes recordarán que hemos estado diciendo que hay un verbo que se ha estado utilizando en este gran movimiento de Jesús. ¿Cuál verbo hemos utilizado? ¿Se acuerdan? El verbo venir. Y ahora hay otra palabra que vamos a incluir en este asunto para conectar los milagros del Señor en la vida de los seres humanos. Y es la palabra cooperar con Jesús. Es necesario, el verbo venir es porque vamos a Jesús y Jesús viene a nosotros. Pero también es necesario usar la palabra cooperación. Y vamos a ver cómo funciona. Es necesario cooperar con Él. ¿En qué forma podemos cooperar con Él? Para que haga el milagro. El leproso cooperó con Jesús, viniendo a Él, se postró ante Él y le pidió y le dijo: si quieres, puedes ¿qué? Limpiarme. Y Jesús lo hizo de buena gana. El centurión vino a Jesús y le pidió que sanara a su siervo que estaba gravemente atormentado. Y Jesús ordenó que sanara. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, les pidió a sus hermanas que lo llevaran. Y estando allá en la tumba, Jesús dio una orden. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, hermanos, capítulo 11. Vayan conmigo, usen su Biblia y veamos cómo Jesús pedía la cooperación de las personas para que Él pudiera realizar el milagro que Él ya tenía planeado hacer. Y dice en el versículo 39, pero vamos a leer del 38, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y note lo que pasó. Dijo Jesús: quitad la piedra. Quiten la piedra. Él ordenó que la quitaran. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cómo no van a quitar la piedra? Pero Jesús insistió: señores, quiten la piedra. ¿Sabe qué? Jesús podría haber ordenado a la piedra que se quitara, ¿sí o no? ¿Sí? Podía haber mandado ángeles y les hubiera ordenado y decir: ¿saben qué? Quítenme la piedra. Pero no le pidió ángeles, ni ordenó Él que quitaran la piedra. Le pidió a seres humanos, le pidió a sus discípulos: quiten la piedra. La orden se cumplió. La orden se cumplió, dice aquí. Y entonces, una vez que la piedra fue quitada, Jesús, por supuesto, le dice a María y Marta, dice, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces, en el versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Él dio la orden. Fue su palabra la que trajo vida al cuerpo inerte de Lázaro y lo trajo a la vida.
ese mismo poder de su palabra puede traernos a la vida, a nosotros también, seres vivientes que podemos caminar como cadáveres por el mundo, por el problema del pecado, y Él puede darnos vida para vivir la vida espiritual en Cristo Jesús. Amén. Porque es el poder de su palabra. Otro ejemplo, cuando en las bodas de Caná de Galilea, los novios, ahora esposos que estaban celebrando la alegría de su boda, vinieron para contarle a María que tenían un gran problema, no había vino para cerrar la fiesta y la alegría de la fiesta. Y viene María con Jesús. Después de que le dijo algunas cosas, María les dijo: vayan con Jesús y hagan lo que Él les diga. Él ordenó que le pusieran agua a las tinajuelas, y con el poder de su palabra transformó aquella agua en vino. Y entonces suplió la necesidad de aquella familia. Y la familia entonces quedó en felicidad, quedaron bien. Jesús suplió su necesidad. Todas estas historias las hemos contado, hermanos, con el afán de entender que Jesús tiene poder en su palabra. Mis estimados amigos y hermanos que nos escuchan allá por la red, allá hasta donde llega la señal, Jesús tiene poder para arreglar tus problemas de la familia. Jesús tiene poder para traerte a la vida. Si tú eres una persona que estás en problemas, que estás metida en el vicio, que estás herida por los problemas de esta vida, ven a Jesús. Él tiene poder para resarcir tu vida, para arreglar tu vida y para traer felicidad a ti, en tu corazón y en tu familia. Y mis estimados hermanos y amigos, hemos de cooperar con Jesús para que Él nos dé bendición. ¿Cómo es que hay que cooperar? Pues vamos a Él. Vayamos a Él. Ese es el verbo ahí. Hay que ir. Jesús viene a nosotros, pero también hay que ir a Él. Y entonces Él traer bendiciones. En esa noche, volvamos al Evangelio de Mateo. En esa noche dijimos, capítulo 8, dijimos que hubo derroche de poder, porque cuántos enfermos y endemoniados quedaron liberados, cuántos enfermos quedaron sanados. Yo no sé, al otro día, cuando amaneció, es decir, o vino el otro día, yo no sé la gente que habrá dicho, cuál habrá sido el ambiente que rodeaba a la gente, pero ellos podían contar que en la noche anterior había habido derroche de poder, porque Jesús había venido y había dado bendición en su hogar. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros permitimos que Jesús venga a nuestra vida y a nuestro corazón, Él cambia la vida. Déjame contarte una historia entre las muchas que un servidor ha tenido en el ministerio. Allá en un pueblito, hace muchos años, visitaba el hogar de una familia. Era, podríamos decir, una pequeña filial donde todos los domingos a las 3 de la tarde teníamos nuestra reunión, no porque somos dominicales, sino porque era el día que podía ir con ellos y además porque la familia se podía reunir. Cuando yo llegaba al hogar, el papá
del dueño de la casa. Llegaba yo, me saludaba y por la otra puerta desaparecía. Él no quería saber absolutamente nada o no quería verse comprometido que yo le hablara acerca del amor de Jesús, mucho menos del Evangelio. Así que el hombre me saludaba, salía por la puerta y se desaparecía. Y cuando yo le preguntaba a la hermana, a su nuera, ¿y su suegro? No está más. Pero miren lo que pasó. Nosotros orábamos por él, su nuera oraba por él. Y un día su suegro se enfermó. Cuando yo llegué el domingo, que llegué aproximadamente como a la 1 de la tarde, me dice: pastor, le quiero hacer un pedido. Sí, hermana, dígame. Vamos del otro lado donde mi suegro, y mi suegro está enfermo y yo le he pedido que si él quiere, cuando usted llegara, vamos a orar por él. El suegro aceptó y fuimos, hablé con él, oramos con él. Cuando terminé de orar, el hombre tenía lágrimas en sus ojos. El Espíritu de Dios había estado haciendo su trabajo en él. Pasó esa semana y aquel hombre, Dios le dio un sueño. Y en ese sueño, él miraba que nos habíamos reunido los hermanos con el asunto de las reuniones de misioneros voluntarios en un lugar, y él estaba soñando que estaba la reunión y estábamos cantando hermosos cantos que le llegaban a su corazón. En la mañana el hombre estaba impresionado y fue con su fue con la esposa de su hijo, y entonces le dice: ¿por qué no me invitaste? Qué bonito eso. Entonces la nuera le dice: pero si usted nunca ha querido venir. Dice: sí quiero ir. El siguiente domingo, cuando llego, Juan, que ahora así es el nombre de él, estaba sentado allí. Ya no se fue, ya no salió por la puerta de atrás, se quedó. Un día llegó un colportor y le vendió los libros de los tesoros, los 5 libros de Elena White. Y ese hombre los agarró y se los leyó todos porque no tenía otro asunto. Él ya estaba viejo, tenía 80 años, pero déjenme decir quién era él. Él tomaba, él fumaba. Cuando venía borracho, era mal hablado. Cuando venía borracho y la esposa no le tenía la comida o la cena, era un hombre que le agarraba palos. Esa mujer tenía miedo. Pero ¿saben qué pasó? Después de estos incidentes que acabo de contar, el hombre empezó a cambiar su vida. Y un sábado, cuando teníamos una reunión allá, que era una concentración de misioneros voluntarios, teníamos bautismos. Y ese sábado, cuando hicimos la invitación a los candidatos, fue el primero que llegó adelante. Y vino y me dijo: pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Era en un río. Había sido conmovido, había sido movido por la obra del Espíritu Santo. Juan se bautizó, 80 años tenía. Vivió 3 años más. A los 3 años Juan, el Señor lo llevó al descanso. Un día me encontré a su esposa, todavía vivía, y le pregunto: hermana Florecita, ¿y Juan? Empezó a llorar. Yo entonces entendí, y me dijo entre lágrimas: Juan, mi esposo, ya descansa. Y le digo: ¿su vida de él? Ah, pastor,
totalmente un hombre cambiado y transformado. Aquel Juan que era antes dejó de ser. Nunca más me tocó. Es decir, no me golpeó más, dejó de fumar, dejó de tomar, dejó de ser mal hablado. El hombre descansa en una tumba, esperando el regreso del Señor. Ese es el poder de Dios, el poder de transformar la vida de los seres humanos. Y déjame decirte, mi hermano, mi amigo, esta noche, es el mismo poder de hoy que quiere cambiar tu vida, tu corazón, lo que tú seas, como estés. Él quiere cambiar tu vida. Y mi amigo y mi hermano, yo esta noche quiero invitarte para que tú abras tu corazón, le digas a Jesús que sí y le permitas que Él haga su obra de cambio y de transformación. Antes de que, porque quiero hacer un llamado esta noche, voy a permitir que la hermanita, la profesora y su hija hagan la interpretación que nos traen esta noche para honra y gloria de nuestro Dios. Con eso. Ok. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Este está mejor. Gracias. Creo que este es el que puede ser. ¿No? Ok. ¿Te puedo ayudar para correr la máquina?
Amén. Estimados hermanos y amigos y visitas esta noche, y también aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión, donde quiera que estés allí, quiero hacerte esta invitación. Si tú tienes problemas, tienes dificultades, estás herido, estás triste, hay problemas en tu familia, hoy quiero decirte que tú puedes venir a Jesús. En lo que hemos estudiado esta noche, nos dice el relato que trajeron muchos endemoniados y muchos enfermos, y con el poder de su palabra, Él echó fuera a los demonios, sanó a los enfermos. Y tú allá donde me estés mirando, no sé dónde estás, allí ponte de pie y ven a Jesús. Jesús tiene la solución a tus problemas, a tus necesidades. Aquella gente se fue feliz y contenta, porque Jesús trae felicidad cuando nos encontramos con Él. Y mis hermanos que estamos aquí en esta nave, yo quiero hacer una invitación muy especial esta noche. La invitación la quiero hacer a todos aquellos que son nuestras visitas. Yo quiero que esta noche vengan a estas sillas de aquí. Yo quiero hacer una oración especial por ustedes. ¿Quieren pasar visitas, amigos y hermanos que nos acompañan a venir aquí? Yo quiero hacer una oración especial por ustedes. ¿Quieren pasar, por favor? Nuestras visitas. Que Dios les bendiga. Gracias por venir. Voy a pedir, por favor, a toda la congregación que nos coloquemos de pie, por favor. Y todas nuestras visitas también. Voy a pedirle al pastor de la iglesia: pastor, venga para acá, pastor. Esta noche quiero hacer algo diferente. Venga para acá, pastor. Ciertamente, hermanos, yo soy el pastor que se me ha invitado para hacer evangelismo, pero él es su pastor. Venga para acá, pastor. Yo quiero hacer algo esta noche. Yo no voy a orar esta noche. Yo quiero que el pastor de esta iglesia, que también es mi pastor, él ore por ustedes. Y les quiero pedir algo más. Cuando terminemos la oración, no se vayan, quédense un momento, porque se les quiere dar una información y algunos de los hermanos ancianos quieren venir a platicar con ustedes un ratito, así que no se vayan cuando terminemos después de la oración. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, pastor, haga la oración, pastor, usted, hoy. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias y honra, porque en tu sabiduría has considerado a bien traer esperanza a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Traer esperanza, Señor, a los que están sufriendo. Traer esperanza a los que están en desesperación por su matrimonio, por sus hijos, por su salud. Qué bonito que el Hijo del Hombre vino al mundo para traer esperanza y salvación. Amén. Esa noche, Señor,
El mensaje nos desafía que en el proceso para lograr la esperanza necesitamos colaborar con Cristo. Cuando Lázaro estaba en la tumba, él pudo decir solamente una palabra y mover la piedra, pero pidió a la familia que hagan algo. Cuando en la boda en Caná, él solamente pudo hablar y que haya suficiente vino, pero pidió a la congregación, pidió a los familiares echar agua en las vasijas, y con una sola palabra dio solución al problema. Y esa noche, Señor, estamos aquí. Necesitamos esperanza, pero debemos de colaborar contigo. Amén. Hay un grupo que viene al frente, Señor, porque necesitan de ti. Y al dar ese paso, están demostrando su deseo de colaborar contigo. Padre, pido que pueda entender, pueda ir hacia ellos, ver las necesidades y conforme a tu santa y divina voluntad, puedas proveer, puedas dar soluciones y que tu nombre pueda ser alabado. Amén. Padre bendito, no queremos desaprovechar el momento del día de hoy para rogarte por el programa que tendremos el viernes y sábado. Un programa que es la culminación, una manera pública de demostrar nuestra colaboración contigo, el bautismo. Hay muchos que han de tomar esa decisión, que el Espíritu Santo vaya tocando los corazones. Cristo ya vino, Cristo ya ha hecho todo, y nosotros que podamos dar ese paso, contribuir en nuestra salvación, y cuando vengas en gloria y majestad, qué bendición poder como iglesia, como familia, como jóvenes, como hijos tuyos, aclamarte como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Señor, Amén. hemos de salir de ese lugar para ir a casa, y los que pasaron al frente, los hermanos han de pasar para tomar sus nombres, para orar por ellos, por sus necesidades, y los que ya están listos, prepararlos para el próximo bautismo. Que la bendición del cielo esté con nosotros, y el día de mañana podamos regresar para seguir escuchando tu palabra. Perdona nuestros pecados. Gracias por usar esa noche al pastor Sebastián. Creemos que el Espíritu Santo está obrando esta semana, y ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Amén. Acompáñanos, Señor, al retirarnos de ese lugar. Que la merced de tu presencia sea sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.